Bueno, ahora sí la puedo grabar. Bueno, Bueno, adelante. Bueno, vamos entonces, vamos a comenzar, ¿no? Con la oración. Nosotros lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Esta oración es para escuchar la palabra de Dios. Padre bueno, tú nos llamaste a ser testigos de la alegría y la esperanza, servidores de tu palabra y mensajeros de la buena noticia de Jesús resucitado. Te pedimos nos asistas con la luz de tu Espíritu para conocerte y amarte cada día más. Señor, ayúdanos a creer siempre que tu palabra tiene fuerza y que penetra hasta lo más hondo del corazón. Que ella sea alma y guía de nuestros círculos bíblicos o de estos encuentros bíblicos. Novedad para compartir con nuestros hermanos. Luz que nos ayuda a crecer en la fe. Presencia viva de tu Espíritu que nos reúne y nos anima. Oh María, Madre de Jesús y Madre nuestra, oyente privilegiada de la palabra de tu Hijo, intercede por nosotros, para que juntos meditemos y nos comprometamos a vivir la palabra de Dios. Ruega por nosotros a tu Hijo y Señor nuestro, que en la unidad del Espíritu Santo y del Padre vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por lo del Padre, Bueno, muy del Hijo y bien. del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Juan Carlos. Aquí estamos entonces para honrar al Señor y bendecir su nombre. Y justamente el tema de hoy es el juicio a las naciones, yo ya les dije. Y lo encontramos en Mateo 25, del 31 al 46. Ahí está completo, del 31 al 46. Yo después, si ustedes quieren, les paso un apunte que hice, pero les voy comentando a medida que... Bueno, tienen sus respectivas Biblias, les reparto un poco los deberes. ¿Eh? A ver, versículo 31, ¿quién lo quiere leer? ¿Usted, Fernando? Bueno, Versículo 31 y versículo 32, vos. Bueno, bien. El 31 dice, cuando venga el Hijo del Hombre en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Amén. Bueno, Amén. por empezar les aclaro que este versículo es muy importante y es un poco el eje del tema que después al final lo voy a retomar, pero fíjense en la trascendencia de este tema, ¿no? Porque prácticamente yo no vi en ninguna parte de la Biblia donde el Señor diga tan claramente, yo en la mía tengo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria, ¿no? Ahora, o sea, yo no vi, ¿no? O por lo menos por eso me gustaría ponerlo como para consideración de ustedes. Si ustedes recuerdan en alguna otra parte, aparte de Apocalipsis, que por ahí muestra un poco lo que es la celestialidad, en lo que es la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, o aún en el Antiguo, algo tan claro acerca de la venida de Dios a la tierra, ¿no? No sé, ¿ustedes recuerdan? ¿Vos recordás, Juan Carlos? ¿Usted, Fernando? no, en el Apocalipsis habla Por de eso, trono salvo y del Apocalipsis, en otros libros del Nuevo Testamento, no recuerdo nunca una actitud tan clara de parte del Señor como para decir claramente que va a venir a la tierra él y todos los ángeles con él, ¿no? Y se sentará en su trono de gloria. O sea que ahí se establecerá definitivamente el reino de Dios en la tierra, ¿no? Bueno, muy bien. Este, y de alguna manera, cuando dice venga,
venga es porque se va, ¿no? O sea, nadie viene si no se tiene que ir. O sea, él estaba en la tierra en ese momento y él está indicando que se va y que va a volver, ¿no? Con toda su gloria, va a volver con toda su gloria a esta tierra. Muy bien. Ahora, en el versículo 32, léelo vos, Juan Carlos. Sí, dice, serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Amén, amén. Sí, yo tengo la misma versión, prácticamente todo igual. Y como corresponde a un rey supremo, porque evidentemente para nosotros Dios es rey y juez supremo de todas las cosas, se reunirán a todas las naciones. O sea, acá ahonda más todavía el tema, ¿no? Profundiza más. No solamente que va a volver en toda su gloria, sino que todas las naciones de la tierra van a reunirse con él, ¿no? Y apartarán los unos de los otros, ¿no? Y esto indudablemente significa que Dios diferencia, ¿no? A las personas. No todo es lo mismo para Dios, ¿no? Un poco parafraseando el famoso tango de Discépolo que decía, es lo mismo un burro que un gran profesor, ¿no? Evidentemente, Cambalache. Cambalache. Evidentemente para Dios no todo es lo mismo, no todo es lo mismo, no todo es lo mismo. Y en una época que se habla mucho de discriminación, viste que vos decís, bueno, esto es distinto a esto, y te dice, usted está discriminando. Y sí, evidentemente diferenciar implica un cierto grado de discriminación, ¿no? De diferenciación. Claro. No de discriminación obsesiva, o sea, sin mérito. Mérito referido a algo, ¿no? Evidentemente. Y gracias a Dios hay diferencias. Si todo fuera igual sería terrible. Terrible. Las diferencias a veces hacen muy, mejoran la vida, digamos, ¿no? Por eso en la medida de que nos guiamos por el Espíritu vamos a buscar lo mejor, lo más supremo, ¿no? Bueno, pero por eso mismo, esto es muy importante, no va a haber excepción. Nadie, o sea, lo que está diciendo acá Dios es que va a venir en su trono de gloria y nadie va a escapar a su juicio. Nadie. Nadie en la tierra va a escapar. Yo nunca lo vi tan clarito en toda la Biblia. Eso vuelvo a resaltar. Y en el versículo 33 dice, pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, ¿no? O sea, de alguna manera a los buenos a su derecha y a los malos a su izquierda, ¿no? Ahora, cuando uno ve semejante presentación del Señor, siendo una cosa tan imponente, si se quiere, tan grande, y sabe que se va a presentar delante de Dios, porque vamos a hacerlo, a personificarlo un poco, y supongamos que ahora viene el momento y nos tenemos que presentar. Uno empieza a pensar en todas las cosas que hizo mal, los pecados que cometió, las cosas que subió, las veces que no se confesó, las veces que no fue a la iglesia, o el tiempo que estuvo en el mundo sin acercarse a Dios, o estando en el Señor, los errores que cometió, que habría hecho, que no habría hecho, qué cosa, porque es tal digamos, el nivel de dignidad que tiene que tener la gloria de Dios como para que todas las naciones vayan ahí, ¿no? Evidentemente uno empieza a pensar en qué habré hecho, y en el versículo 34, ¿quiere leerlo, Fernando? Entonces el rey dirá a los de un lado, vengan, un poquito más bendicen mi fuerte, paz. un poquito más fuerte. Entonces, No lo el escucho, rey, y no ¿me lo escucho escucha? bien. A ver,
Entonces, ahora, entonces Sí. el rey dirá a los de un lado, vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Amén. 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 Bueno, ese evidentemente es el más alto honor que un cristiano puede esperar, ¿no? No, no tiene... Se le ¿Cómo? cortó la voz al Jaime. ¿Cómo se me cortó? ¿Cómo? ¿Qué ¿Hola? hizo? ¿No me escucha? ¿Vos me escuchás? Ahora lo escucho. Ah, bueno. Bueno, ese es el más alto honor que un cristiano puede esperar. ¿Qué honor más alto, más hermoso que estar en el reino preparado desde la fundación del mundo, ¿no? Eso es lo más maravilloso que nos puede pasar, ¿no? Y evidentemente es lo más glorioso que uno se puede imaginar que que el Señor puede darle a las personas la esperanza de gloria que tenemos todos los cristianos, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, muy bien. Ahora, antes de seguir con este hermoso pasaje, estos hermosos pasajes bíblicos, quería hacerles un comentario general acerca de la realidad actual del mundo, ¿no? Y para eso les voy a mostrar unas láminas que preparé, que lo voy a compartir ahora con ustedes, para continuar el tema. Con eso aprovecho y les muestro, voy a compartir algo que vos justamente el otro día querías compartir, ¿no? Ah, muy bien. Bueno, ahora sí, estamos en pantalla compartida. Le quería mostrar esto. Esto. Acá está. ¿Qué es la pobreza en el mundo? ¿No? Hablando de la pobreza. La pobreza es una epidemia que afecta a millones de personas en nuestro planeta. En el mundo, 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 900 millones sufren hambre, no tienen acceso al agua potable y otros servicios básicos como la salud y la educación. La soledad es otro tema que está afectando al 10% más o menos de la población mundial, y en Inglaterra hay un ministerio de la soledad. Miren qué interesante. ¿Qué es la distribución de la riqueza en el mundo? Usted que es contador lo debe saber mejor que nosotros, Fernando. Solo 56 millones, o sea, el 1% de los 5.300 millones de adultos en todo el mundo son millonarios en términos de riqueza neta y poseen el 45% de toda la riqueza personal global. El otro 99% posee el resto, y hay que decir 3.000 millones de personas en el mundo que tienen poco o ninguna riqueza, después de deducir la deuda. Entonces, el 1% posee el 45% de la riqueza personal del mundo, ¿no? Y acá hay una pirámide. Esta pirámide justamente muestra eso, ¿no? En la punta hay cómo la riqueza se va distribuyendo siempre hacia la punta y después hacia abajo se diluye, ¿no? Acá hay una gran parte de la población que, mientras el 1% que está acá arriba posee el 45%, el resto, 3.000 millones, tienen poca ninguna, ¿no? Acá están los 3.000 millones, más o menos, los que están al final de la pirámide. Y este gráfico muestra un poco la realidad de nuestro día. Mientras este pobre hombre lo que se está comiendo es el plato, ¿no? Una escultura un poco... y este está comiendo normalmente, ¿no? El otro se tiene que comer el plato. Y acá está un poco graficado también la enorme cantidad de riqueza que tiene muy pocos en Estados Unidos. Por ejemplo, hay una enorme cantidad de riqueza, de dinero, y en otros países no hay tanto. ¿Ven? Como
Miren, justamente acá está Ucrania. Ucrania es un país que había relativamente bastante riqueza y ahora golpeado por Rusia, ¿no? Pobre, han quedado muy mal. En total, la riqueza mundial creció un 7,4%, hasta los 418,3 billones de dólares en 2020. Y esta ganancia se atribuye en gran medida al crecimiento en Estados Unidos, Europa y China. Mientras que la riqueza general en América Latina e India disminuyó. Y se espera que siga aumentando, ¿no? Aumente en los próximos 5 años hasta alcanzar 583 billones de dólares, en casi 600 billones en 2025. Mientras que se prevé que la cantidad de millonarios aumente casi un 50% hasta los 84 millones de personas. También es previsible que el grupo de personas lo suficientemente ricas para ser incluido entre los súper ricos aumente un 60% hasta llegar a 344.000 personas. Bueno, en definitiva, a lo que quiero llegar, y miren, finalmente, un cuadro clave del informe muestra que la riqueza es piramidal. La distribución de la riqueza en los adultos del mundo calcula 2.900 millones de personas, el 55% de todos los adultos del mundo tenían una riqueza inferior a los 10.000 dólares en 2020. Bueno, muy bien. Ahora, cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud básicos. El hambre y las hambre. Bueno, y más de 100 millones de personas pueden morir de hambre. ¿Y con esto qué quiero decir? Que el problema de la riqueza, del hambre y de las necesidades básicas es un problema tremendo que abarca a todo el mundo, ¿no? Muy bien. Ahora volvamos al Evangelio y con esto que quiero trazar la importancia de la palabra del Señor, que va, además de todo lo espiritual que contiene, también tiene una realidad práctica muy importante. Por eso primero quería situarlos en estos cuadros y después hablar de la importancia práctica, ¿no? Y en el versículo 35, ¿querés leerlo, Juan Carlos? Versículo 45. No, 35. 35. Sí. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudisteis a mí. Amén. Muy bien. Fíjense, volvamos un poquito a las gráficas. Primero les comento algo. ¿Quién no tuvo en algún momento hambre o sed o estuvo enfermo, ¿no? Más simple. Una enfermedad. ¿Quién no estuvo enfermo y a veces hasta aislado y no tuvo a nadie que lo visite o necesitó que alguien lo visite, ¿no? Incluso, ¿quién no estuvo de viaje en algún lado y se sintió solo, por ejemplo? Son cosas muy comunes, ¿no? Y volviendo un poquito a la gráfica, quería mostrarles que evidentemente la necesidad de la alimentación, de los peligros, digamos, de caer en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Y los problemas de salud, a ver, creo que tenía una estadística acerca de la salud, acá, cerca de la mitad de la población mundial carece de acceso integral a los servicios de salud básicos. O sea, la salud es un problema mundial, Muy bien. Entonces, ahora sí, volvamos acá, ya mismo esto de los problemas, de la problemática de la salud. Y evidentemente, todos tuvimos a lo largo de la vida serios problemas y necesitamos la ayuda de alguien. Esa es la realidad. Y ahora, ¿qué dice el Señor? Lea el 37 y 38.
Querido, Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fuiste un extraño y te hospedamos, o estuviste desnudo y te vestimos? amén. Entonces, yo digo, ¿quién no estuvo enfermo? ¿Quién no se sintió solo en algún momento de la vida, ¿no? Porque, inclusive, ¿quién no estuvo preso alguna vez? ¿Ustedes estuvieron presos alguna vez, aunque sea por un día? No, No. todavía no. A mí una vez me metieron preso, en realidad casi 2 veces, pero la primera vez estaba en un bar con unos amigos, ¿se acuerdan de la época de los militares que caían y pedían los documentos? Y le pidieron los documentos a un amigo de los que estaban, a mí me lo pidieron, se lo di, pero el amigo este no tenía y nos llevaron a todos. Por no tener uno documento, a todos se llevaron. Es decir, al otro día nos soltaron, pero estuve un día preso. Y después, una vez, porque entré en un edificio y no sé qué, el compañero mío tampoco tenía documento, nos metieron en cara. Pero por suerte, a mí se me ocurrió, estábamos ahí esperando, y yo veía que la gente iba hasta la puerta y le decía, terminé el trámite, y lo dejaban ir. Entonces se me ocurrió, bueno, vení, le dije a mi amigo, me acerqué al oficial que estaba en la puerta y dije, ya terminamos el trámite. Bueno, váyase, nos fuimos. No nos vio nunca más. Pero no había problema porque el familiar de mi amigo era militar, de último análisis, si nos hubiera metido preso, lo sacaba, pero era demasiado perder tiempo y haciendo trámites. Pero en el tiempo, todo el tiempo de los militares, ¿no? En esa época era muy bravo. Uno se metía en un edificio y por ahí no tenía un documento, bueno, lo llevaban. Bueno, hay ¿ustedes más o menos tienen idea de cuántos enfermos hay en el mundo? ¿Tienen idea más o menos? O una idea de cifra. Hay casi 1.000 millones de enfermos en el mundo. 1.000 millones, ¿no? Casi 1.000 millones. Entonces, por otro lado, cuando le contestan esto en el 37, ¿no? ¿Cuándo? Yo reflexionaba y pensaba, siempre las afirmaciones que hace el Señor a uno le extrañan, le generan alguna pregunta, una consulta, digamos, le generan unas inquietudes, ¿no? Las afirmaciones que hace Dios. Porque ellos dijeron, ¿cuándo hicimos esto si nunca te habíamos visto, ¿no? Entonces, el Señor le responde en el versículo 40. Y fíjense que Dios en este versículo muestra que tiene en cuenta a los más pequeños, ¿eh? No solo a los más encumbrados, como líderes, pastores, porque uno podría decir, lo hicieron con los pastores, con los líderes, con los más grandes, no. Habla de los más pequeños. Y además tiene en cuenta lo que cada uno hace para sí y con los demás. Esto también es importante, y cómo eso, lo que uno hace, pesa para nuestra vida eterna. Yo siempre me acuerdo, ¿ustedes se acuerdan del rey Belsasar? ¿Saben quién era Belsasar? De Daniel 5:5 es. Daniel Belsasar era el hijo de Nabucodonosor. Y que lo que le pasó a Belsasar, pobre, para una película de terror, ¿no? Estaba en un banquete y se le ocurrió una mala idea, pobre hombre. Yo cuando lo leo me da pena por el hombre, ¿no? Se le ocurrió la mala idea de pedir la copa de oro que estaban guardadas del cautiverio de los sacerdotes de Israel. Y brindaron todos, había como 1.000 y pico de capitanes y oficiales de él, y qué sé yo, del ejército, porque era un ejército muy numeroso. Y brindaron con esa copa que era reservada para los sacerdotes, para el sacerdocio.
y que él sabía que no las podía tocar. Y en un momento dado apareció en la pared, arriba de la pared, una mano. Ustedes si la quieren ver ahora, una mano que se aparece en la pared y escribe 3 palabras que no se podían traducir, Nemme, Tenke, no sé qué. Pero en definitiva lo que decían esas palabras es que Dios lo había pesado, lo había pesado y había dado falto de peso y que se había terminado su reino. Bueno, el tema es que pobre hombre a la noche lo mataron, ¿no? Directamente murió y vino otro rey. Bueno, más o menos rápido, porque en el medio Daniel va y le cuenta y le explica el significado de las palabras y le cuenta eso, de que su reino estaba terminado. Bueno, es parte de la vida de Daniel, eso lo pueden leer en Daniel, está en Daniel 5:5, ¿no? Dios había pesado al rey, pero lo que quiero rescatar es esto, que Dios pesa a las personas. O sea, quiere decir, en alguna balanza de la justicia, lo que hace cada uno, ¿no? Eh, eh, es evaluado, digamos, por Dios, ¿no? Entonces, pero en este caso, el versículo 40, el que muestra que sopesa, se preocupa de los más pequeños, ¿no? ¿Qué dice en el versículo 40, Fernando? Y el rey le responderá: les aseguro que cuando lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. Más pequeños. Yo resalto eso, porque uno podría pensar, lo hicieron con podemos decir el Papa o el pastor más encumbrado. No, el más pequeño, conmigo lo hicieron. Entonces, ahora, otra cosa que reflexionando en todo esto, cuando vino Jesús a la tierra, en definitiva, ¿qué hizo Jesús? Él dio pan, él, ¿se acuerdan cuando transformó los 2 panes y 5 peces? Bueno, y multiplicación de los panes y los peces, ¿se acuerdan? Bueno, 5 panes y 2 peces. 5 panes y 2 peces. Perfecto. Cuando él hizo esa transformación, lo hizo 2 veces. Hubo 2 veces que hizo lo mismo. O sea que él dio de comer, sanó. ¿Y a quién sanaba? ¿A los ricos? ¿A los poderosos? No, a los más humildes. A veces sanó a un capitán de la guardia, pero también sanaba a los más humildes. Cuando salvó al paralítico de Bethesda, estaba el paralítico tirado y le preguntó por qué no iba a mojarse. Y le dijo que no tengo nadie que me lleve a la... ¿Se acuerdan? Que nadie que me lleve a la fuente del ángel. Ese era Juan un hombre 5. absolutamente pobre. Cuando sanó al ciego, el ciego pedía limosna, no era un rico, el ciego era un hombre que pedía limosna. Si bien también sanó al hijo del capitán, o al hijo de una viuda, creo que también, que estaba en pleno velorio, pobre mujer. Pero él se ocupaba de la gente humilde, de la gente más necesitada, ¿no? Entonces, y en la medida cuando él estuvo en la tierra, al que pudo ayudar, al que pudo acompañar, al que pudo proteger, lo protegió, y sobre todo lo más humilde, ¿no? ¿Y qué dice Jesús en sus palabras? Dice, al que te pide, dale, ¿no? O sea, aún al más humilde, ¿no? Que donde hay una necesidad, nosotros estemos para cubrirla, ¿no? Dentro de nuestras posibilidades, lógicamente, ¿no? Ahora, a mí lo que me llamó sobre todo la atención, en esta elección que hace Cristo de los, pongámosle, las ovejas y los cabritos, para no usar la palabra buenos y malos, ovejas y cabritos, es que a las ovejas no le dice, no hicieron ayuno, no cumplieron la ley, no pecaron, no hicieron milagros, no dieron el diezmo, iban todos los domingos a misa o al templo, en fin. No le dice eso, le dice, por cuento, cuando tuve sed, cuando tuve hambre, cuando tuve preso.
Ahora, por supuesto que todas estas cosas que yo digo, de ir a la iglesia, de no pecar, de vivir una vida de santidad, la hace un cristiano normal. Eso es la vida básica de un cristiano normal. Pero cuando hablamos de la eternidad, lo que habla es de la cuota de amor, cómo enfatiza a través de esta palabra el bien que hagamos a quién, a los más pequeños, ¿no? A los más pobres, a los más necesitados, como hizo él, porque en definitiva él vino a salvar a Israel, pero él le hizo bien a los más necesitados, ¿no? Y dice, además dice una cosa muy interesante, en cuanto lo hiciste con uno de estos, no el más alto y poderoso, sino el más pequeño, a mí me lo hiciste. Dice, a mí me lo hiciste. Qué cosa maravillosa, ¿no? Si uno algún día puede, la vida le cruza a un necesitado, bueno, no es que uno va a buscar, porque si uno quiere buscar necesidades, debe haber millones, pero yo creo que Dios nos pone en el camino de la vida. Y donde se presente uno, qué lindo es pensar que se lo está haciendo para Dios también, ¿no, Fernando? ¿No, Juan Carlos? Bueno, Claro. yo pienso, ya queda poco, vayan reflexionando qué me van a comentar de todo esto. Ahora, en el versículo 41, después hace otra afirmación importante, que la podés leer vos, Juan Carlos. 40, ¿Qué versículo? 41. 40. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Amén. Bueno, tremendo, ¿no? Otra afirmación muy clara acerca de lo eterno, ¿no? Y del diablo y sus ángeles, porque tampoco hay muchas referencias acerca del diablo y sus ángeles en la palabra de Dios, ¿no? Pero acá, en estos artículos, está toda la referencia, ¿no? Del cielo, la eternidad junto a Dios, o también lo otro, ¿no? Entonces, es una referencia clara, ¿no? Y yo no sé si alguna vez pensaron en esto, ¿no? ¿Quién pensará en eso de el fuego eterno, ¿no? Porque hasta darse cuenta de lo que es el fuego eterno debe ser muy complicado, ¿no? Yo pienso que el que debe pensar en esto debe ser el diablo y sus ángeles, pero el resto a uno le cuesta además entenderlo. Pero bueno, ahí está. Ahora sí, versículo 42. Versículo 42. Porque tuve hambre y no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Fui un extraño y no me hospedaron, porque estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces, ellos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Y él le responderá, de cierto le digo, que todo lo que no hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí hicieron, ¿no? Y termina Juan Carlos, a ver, el último, 44, 46, perdón. Dice, 46. ¿querés leer el último? ¿Querés que lo lea yo? Y el último, y cerramos. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Amén. Bueno, y acá, digamos, ya hemos terminado en sí el trabajo con la palabra. Yo me preguntaba, para finalizar, ¿no? Como dice justo, ¿quién podrá ser hallado justo, no? Solo uno que es Jesús puede ser hallado justo. Pero por la fe, nosotros esperamos ser hallados justos. ¿Por la fe en qué? En el sacrificio de Cristo, no por nosotros mismos. Pero indudablemente hay algo que nosotros podemos hacer, por lo menos para agradar a Dios y andar en su santa voluntad, que es tratar de hacer algo por Cristo. ¿Y cómo hacemos algo por Jesús?
¿cómo podemos decir hacemos algo que agrada directamente al corazón de Jesús? Ayudamos a los más pequeños. Me parece que es un poco la síntesis de todo esto, ¿no? Porque en definitiva lo vamos a salvar no porque seamos justos, porque probablemente la justicia es solamente divina. Por eso de ahí que cabe el sacrificio de Cristo. Si no, no tendría sentido si el hombre por su justicia se pudiera salvar. Por eso cabe el sacrificio de Cristo. Nosotros por la fe podemos acceder a esa salvación. Pero si queremos agradar a Dios, y bueno, creo que la forma de agradarle es servir a los más pequeños. Bueno, muy bien. Aquí está planteado el tema, pero yo quería dejar un poco de tiempo para el debate, para la conversación, para los ejemplos, no sé, para la vida, lo que le ha pasado a ustedes en la vida. Esto trata de ser una cosa abierta, no un sermón más, digamos, sino una cosa de ida y vuelta, ¿no? Tenemos un ratito, justamente una media hora, para poder conversar eso, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Yo en las experiencias que he escuchado de ayuda a personas que están en situación de calle y entonces en varias parroquias se los recibe para que reciban una ración de comida, en algunos casos pueden ducharse también. Esas situaciones, por ejemplo, se daban actualmente en la Iglesia Redonda, la que está en Cabildo y Juramento, a las tardes, a eso de las 7 de la tarde, yo he visto que se hace una cola y les dan comida. En la Iglesia de la Trinidad tenían un comedor donde los recibían al comedor. Y lo que yo puedo comentar es que para ayudar, al menos de esa manera como lo estaba logrando la Iglesia, había que estar preparado, no bastaba un acto de voluntarismo y decir, bueno, voy a ayudar y entonces convocar a la gente, porque por ejemplo, en un momento dado, estas personas, algunas querían colaborar en lavar la vajilla, en hacer algunas tareas, y se les fue permitiendo, y resulta que empezaron a aparecer conflictos entre ellos, ¿no? Discutían, se peleaban, después algunos querían ejercer algún tipo de control sobre los que podían ir o no. Entonces, lo primero es que uno tiene que estar capacitado para poder ayudarlos. Muchas de estas personas a veces vienen con deficiencias mentales, arrastran problemas de mucho tiempo. Por eso, en la Iglesia Católica existe una pastoral donde las personas que quieren hacer este tipo de colaboración se preparan. Lo mismo aquellos que, por ejemplo, quieren ir a asistir a chicos huérfanos en hospitales. Existen las Damas de Rosa, que en el hospital, creo que es en el Fernández y en algún otro, grupos de señoras que van a cuidar chicos, ¿no es cierto? Y bueno, también allí hay que capacitarse y estar dispuestos a una acción, digamos, prolongada en el tiempo. Evitar personas que en un impulso, todos tenemos impulsos transitorios de ayudar, de cambiar el mundo, pero el problema es sostenerlo en el tiempo, mantenerlo. Porque iban personas que asistían, acompañaban chicos, les contaban cuentos, les llevaban regalos, los chicos estaban internados en situación terminal y por ahí, digamos, si no estaban convenientemente formados, después dejaban de ir y por ahí dejaban un hueco espiritual en la persona que se había empezado, en el chico que se había empezado a encariñar. Entonces, además de pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar esa tarea, o poder capacitarnos, ¿no? Capacitarnos. En la iglesia primitiva, en la que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, en esa que nos llena de ternura a todos, cuando dice que eran todos un corazón, todos ponían sus bienes a disposición de la comunidad
y cada uno tomaba lo que necesitaba y los demás veían cómo ese amor los unía, y es un hecho, digamos, una descripción muy buena, ¿no?, de ese espíritu que los animaba. Sin embargo, la historia cuenta que algún tiempo después, esa comunidad que está hablando de la iglesia de Jerusalén, ¿no?, esa es la que se describe ahí, algún tiempo después cayeron, digamos, en la pobreza la gran mayoría. Tanto es así que San Pablo, cuando va a ir a Jerusalén, pasa por Corinto, y allí que vivían romanos retirados, militares jubilados, en una comunidad que tenía una situación económica buena, él recauda dinero para llevar a Jerusalén y ayudar a esta primer comunidad. Entonces, otra reflexión interesante también es que debe haber, y bueno, acá tenemos un contador, ¿no? Debe haber también, además del espíritu generoso, además del espíritu de entrega, debemos tratar de que no falte la inteligencia necesaria para administrar los recursos. Si bien lo que más agrada a Dios es ese corazón desprendido, la Madre Teresa de Calcuta decía dar hasta que duela, ¿no? No dar lo que me sobra, dar con el alma, dar con todo. Pero también pedirle a Dios la asistencia del espíritu, digamos, de un espíritu también de inteligencia para administrar adecuadamente, porque la asistencia, digamos, la ayuda sin la inteligencia adecuada, por ahí tiene estos riesgos, ¿no? Tiene estos riesgos. Tampoco Dios quiere que nos volvamos pobres, ¿no? Si bien nosotros en nuestra historia tenemos, sobre todo a San Francisco así, que fue el cultor de la pobreza, pero él lo hizo en una época donde ser pobre era una virtud frente a los que se encaramaban y se entusiasmaban con los bienes de la tierra. Hoy la pobreza no sería un estilo de vida a difundir, porque la pobreza ya está sola, está por todas partes. Hoy digamos, el ideal más, así como en el siglo XII el ideal era abrazar la pobreza, hoy el ideal sería crear fuentes de trabajo, ayudar a que las personas puedan procurarse sus recursos, sus medios, y al que está de última en situación de calle, bueno, asistirlo, pero también para asistirlo nos tenemos que preparar, nos tenemos que entrenar. Vale el gesto de ayuda, pero si lo hacemos con conocimiento, con entrenamiento, lo vamos a poder desempeñar mucho mejor. En nuestra parroquia particularmente, la ayuda a los más pobres se da de dos maneras. Hay varios integrantes de la comunidad parroquial que cocinan, preparan viandas, y un grupo de, creo que son entre 7 y 10 laicos, y a veces va algún cura, llevan las viandas y reparten a la gente que está en situación de calle, desde nuestra parroquia, digamos, van hasta Juramento. Van yendo por Cabildo y se desplazan algunas laterales a personas que están en situación de calle en lugares fijos. Esa es una ayuda que le dan, que más que llevarle la vianda, a veces es llevarle la compañía, que las personas escuchen que son consideradas, que son tenidas en cuenta. Pero bueno, este es un equipo preparado, entrenado, y después, una vez cada mes, se hacía antes de la pandemia, ahora se recuperó por primera vez, son llevados a un asado a un predio de Luján o de Pilar, donde, bueno, participan los que quieren de una misa, participan de un día al aire libre, de un asado. Esta vez fue con una noche incluida, y el párroco siempre nos dice que, bueno, eso no les resuelve el problema, pero al menos un día son considerados, son tenidos en cuenta, y estas personas lo viven con alegría. Y también la comunidad parroquial participa con cierta alegría, porque todos donan un jabón, una toalla, un abrigo, ¿no? Es decir, durante la etapa previa se recaudan cosas. Así que, bueno, a mí en lo personal,
cuando a veces me aborda alguna persona por la calle y me pide, yo generalmente siempre ayudo. Ayudo, digamos, bueno, que yo entrego algo de dinero. Si la situación da, porque algunos por ahí me vienen a vender, entonces yo les ofrezco dinero. Si la situación da para entablar algún diálogo, bueno, con gusto, porque a veces esa persona por ahí necesita más que le presten el oído que otra cosa. Y yo voy a contar una anécdota. En una oportunidad, yo estaba en la catedral de Mar del Plata, y cuando salgo, estaba en el atrio, ya fuera del templo, veo un señor que hablaba en voz alta, como quejándose, ¿no? Y yo al principio miraba así, y de repente se acercó a mí, y yo le pregunté qué le pasaba, y este hombre me dice, sí, dice, acá son todos unas porquerías, unos fallutos, refiriéndose a la comunidad que había estado dentro de la iglesia, ¿no? Celebrando la misa. Dice, acá dicen, se dan la paz, qué sé yo, dice, pero después no te quieren ni hablar, ¿no? Y entonces el hombre hablaba un poco mal, y por la forma que lo hacía y cómo estaba vestido, en fin, podía generar un poco de temor, ¿no? Pero bueno, yo cuando lo escuché, le digo, sí, le digo, bueno, pero ¿qué te está pasando? ¿Qué necesitas? Y qué sé yo, y me puse a hablar. Y lo que ese hombre quería era hablar con alguien, era que lo escucharan, establecer algún vínculo, digamos, de humanidad. Bueno, a poco de que nos pusimos a hablar, me contó que estaba en un hogar, ¿no? En un albergue del gobierno, que tenía que estar a las 10 de la noche, había cierta disciplina, ¿no? Y le pregunté si necesitaba dinero, me dijo que no, que dinero no necesitaba. Le dije, bueno, vamos a comer una pizza. Bueno, fuimos. Me dice, acá hay una pizzería que a mí no me cobra. Bueno, vamos a esa que me van a cobrar más barato. Al comer la pizza vi que él tenía alguna dificultad, que no tenía dentadura, ¿no? Pero me contó que había tenido una novia, que había hecho el servicio militar, me contó de su vida, yo también le conté un poco de la mía, y bueno, lo que este hombre quería era, qué sé yo, el calor del vínculo humano, ¿no? Yo le saqué fotos, le dije si podía contar esta historia en mi página de Facebook, me contó que sí, y entonces yo en algún momento les voy a poner, porque saqué algunas fotos en la pizzería y cuento el relato de la vida. Yo le canté también un poco de la mía, nos quedamos casi como amigos. Después, bueno, él me dejó un teléfono con el cual yo alguna vez hablé, después no me pude comunicar de nuevo, le dejé el mío. Pero bueno, el mundo está muy necesitado de muchas cosas. Ahora, de lo que más necesitado está, es de la luz del mensaje de Cristo, ¿no? Porque pensemos que si nosotros ayudamos a difundir el mensaje de Cristo, el fenómeno es multiplicador, en el sentido de que si le llega a los políticos desde su lugar van a transformar su vida. Les llega a los empresarios, como ese empresario que fue tocado por Dios, y el obispo le dijo, no, pero ¿qué te vas a ir a la montaña? ¿Qué vas a dejar la fábrica en banda? No, seguía al frente de la fábrica, pero ahora manejala con un criterio cristiano. Entonces, el deber esencial nuestro es, también Jesús lo dice en otro pasaje del Evangelio, es ser la levadura en medio de la humanidad, ser el fermento de su mensaje, ¿no es cierto? Porque eso no lo va a poder reemplazar nadie. Ahora, en el pasaje que leemos ahora, por supuesto que es muy interesante, y creo que hay una poesía de Gabriela Mistral, yo no sé si se las pasé, si no después se las voy a pasar, donde describe casualmente esto mismo. Dice que busca al Cristo y no lo quiere pintado en una pared, no lo quiere de madera en un templo, no lo quiere, y dice que lo encuentra, el verdadero Cristo lo encuentra de carne y hueso en esa persona necesitada, en ese
pobrecito que no tiene nada, que vive en la calle, que tiene hambre, que le pasa de todo, ¿no? Bueno, eso solo es lo que quería comentar. Bueno, siendo muy bien. Y ya que tenés alguna foto, mandanos ahí a Camino del Maús Sí, lo que tengas, bueno, o lo que quieras aportar, si tenés la poesía de Gabriela Mistral. sí, porque este tema es un tema muy, pero muy importante. Miren, tan importante es que un actor importante, un famoso de acá que yo no me acuerdo, se juntó con otro y se disfrazaron de pobres, simulaban ser un matrimonio de menesterosos y un 25 de diciembre, un 24 de diciembre, la mujer estaba como embarazada y se acercaron a iglesias pidiendo albergue, simulando ser la familia sagrada, en ese día que pide que no tenía dónde parir la Virgen, ¿no es cierto? Y pedían agua. Y en muchos templos se encontraban con gente que los echaban, ¿no? Los apartaban. En otros por ahí no, pero claro, nos cuesta ver que la misma familia de Jesucristo no tenía dónde, el mismo Cristo no tenía dónde nacer. Los alojaron en un lugar que era para animales. El Cristo bebé es depositado en un pesebre, en esas pajuelas que comían los animales. Qué terrible, ¿no es cierto? Seguramente con el olor de la bosta, del pis de los animales. Un lugar más humilde, más pobre, realmente no podía haber habido. Y yo creo que por eso tenemos que ver en esa niñez pobre, en esa niñez tenemos que ver el rostro de Cristo. Este, Muchas veces tenemos duro el corazón. Vos cuando preguntaste si habíamos pasado hambre, yo creo que pasar hambre de no comer una comida, pero el hambre es de los que están varios días sin comer, y ese es el hambre que claramente el que sintió hambre, como por ejemplo los europeos que lo tuvieron en la guerra, no dejan nada en el plato, tienen conductas muy rigurosas respecto de los hijos, ¿no? Es decir, nosotros decimos, a ver, tener hambre, nosotros, a ver, no hemos tenido hambre. Y enfermedad, bueno, alguna cuestión, pero hemos tenido asistencia médica, hemos tenido remedio, hemos tenido un techo. En realidad, esa necesidad profunda, esa necesidad terrible, no la hemos padecido. Y tenemos que pedirle mucha ayuda a Dios si queremos ayudar a esa gente, porque se necesita de su asistencia, primero para la palabra que podamos decir. Generalmente lo mejor que podemos hacer por ahí es, antes de hablar, escucharlos. Ellos por ahí les viene bien que ser escuchados. Y no tirarle un billete como para sacármelo de encima, ¿viste? Y no, lo que pasa es que a veces uno no tiene tiempo, a veces uno viene, yo a veces voy por la calle, que yo, y tengo que llegar a algún lugar, y por ahí me detiene alguno, bueno, hago más o menos lo que puedo, ¿no? Tampoco no tenemos que preocuparnos si el que nos viene a pedir por ahí simula una enfermedad que en realidad no tiene. A veces pasa con alguno que va con el bastón blanco en el tren. A mí me han contado, yo una vez hablando con un guarda de un tren me contaba que ese que iba con el bastón blanco no era ciego, simulaba ser ciego, ¿no? Bueno, pero aún si estamos en la duda, es preferible pasar por engañado que pasar por duro de corazón. Digamos, si le damos a uno que nos estaba mintiendo, bueno, no es tan grave como que no le demos a uno que sí no le necesitaba, ¿no? Amén. Me gustaría comentarles que, por un lado, comparto mucho lo que vos decís de la preparación en lo posible, sobre todo, ¿sabes cuándo hay que estar preparado? Cuando de buena voluntad y por amor queremos ayudar a gente que tiene o problemas psiquiátricos o adictos. Son los casos más difíciles para brindarles ayuda. Y en esos casos lo que conviene es recurrir a especialistas. Casi que yo diría, no conviene meterse uno, digamos, uno puede desde afuera
recomendando especialistas, recomendando centros de atención, recomendando... Pero meterse uno a tratar aún los drogadictos, los adictos al alcohol, son muy, muy difíciles de tratar y realmente, salvo que el Espíritu Santo nos esté marcando una cosa súper clara, es mejor dejarlo todo en manos de los especialistas y desde nuestra posición colaborar en la medida de lo posible, pero que el tratamiento central lo haga un especialista. Ahora, yo tengo un caso, por ejemplo, este muchacho Horacio, que viene a bañarse a casa. Él vive en la calle, es un sin techo, duerme en un cajero. Pero es un hombre correctísimo, incluso antes de irse siempre me dice, oremos. Él se acuerda, a veces me olvido yo, y antes de irse hay que hacer una oración de agradecimiento a Dios. Bueno, es una persona muy tratable y que increíblemente hasta por problemas obviamente de salud, pero este hombre ha trabajado, aunque parezca una locura, en nada menos que en IBM. Y ha trabajado en una empresa sumamente importante y terminó en la calle porque tuvo, no sé, una ACV o algo así, y de a poco se fue quedando, se le murió la madre, se fue quedando solo. Tiene una hermana que también está en el asilo, bueno, tiene una familia con problemas, evidentemente. Pero bueno, uno lo ayuda de buen grado hasta donde puedo, yo lo ayudo hasta donde me dan mis... pero un poco yo creo que lo que quiere el Señor es que nuestro corazón esté abierto, nuestro corazón esté dispuesto. Y tomo en cuenta tu palabra, Juan Carlos, de ser previsores en el caso de administrar esa ayuda con inteligencia y de poder prepararnos es mejor todavía, si pudiéramos... Aunque reconozco que no hay mucha formación en cuanto a esto, ¿viste? Salvo que seas un especialista, un psicólogo, un asistente social. Para la gente común que quiere ayudar no hay. Y estoy muy de acuerdo con vos en que hay que escuchar. Escuchar es muy importante, también porque a veces lo que más necesita la gente es ser escuchada. Y lo más valioso que tenemos es nuestro tiempo, así que eso también agrada al Señor, ¿no? Con Fernando íbamos a visitar, y vos lo has hecho también, Juan Carlos, algunos hogares de ancianos también. Los ancianos o la gente que está en los hospitales a veces necesita ser visitada. Eso también lo podemos hacer con libertad, dentro de ciertos niveles de enfermedad, evitar ciertos contagios, ciertos peligros que también puede haber para uno, ¿no? Porque hay que ver dónde uno se mete. Yo no soy de los que también recomiendan digamos, meterse en cualquier lado, porque por ahí te enfermas y te contagias de algo que te puede ser dañino para la salud. Yo sé gente que se ha muerto por meterse en lugares que no tenían que meterse. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? La problemática que tiene la gente, y si uno está debidamente aislado, debidamente protegido por una cuestión de seguridad y higiene, ¿no? Pero es muy importante, porque los ancianos realmente lo necesitan. Y vos dijiste una cosa muy interesante, que a veces uno va, se relaciona y después deja un hueco en el corazón de esa persona. Hay que tener cuidado con eso también. Hay que tener cuidado si uno tiene que despedirse por cualquier motivo, tratar de hacer eso de la manera más humana posible. O sea, si uno por H o por B no puede ir más, bueno, por lo menos acercarse y explicar su situación. No, pero el peligro está en la persona que tiene un impulso y ese impulso le dura un tiempo y luego, si no brota de una madurez humana, psicológica y espiritual, a veces es contraproducente, ¿no? Ahora, lo que vos decías de los hogares de ancianos, yo hace muchos años, cuando formaba parte de otra parroquia que se llama Santísima Trinidad, que es la que está sobre Cabildo y Larralde, también tuve un periodo donde fui ministro de la Eucaristía en esa parroquia y concurría todas las semanas a un hogar de ancianos. Y yo les voy a decir algo, muchas veces escuché en nuestra iglesia que
la prioridad tenía que ser con los más pobres, con los más desposeídos, con los más olvidados. Y cuando yo fui a ese hogar y empecé a visitar a los ancianos que no eran visitados por nadie, que no recibían, es decir, tenían gente que los cuidaba ahí, pero estaban, y yo iba y cantaba y les contaba cosas de mi vida, ¿no? Es decir, se reunían así, y les llevaba un poco de alegría, también les llevaba la comunión, y yo ahí por primera vez, sentí que eso que decía mi iglesia, de que la opción era por los pobres, yo sentí que los más pobres que había conocido en mi vida eran los que estaban ahí, porque no tenían salud, no tenían familia, no tenían nada, y yo veía que la única que se ocupaba era la iglesia, que me mandaba a mí, y además de mandarme a mí, me controlaban si yo iba, si no iba, ¿no? Si había, es decir, vi una asistencia y me produjo alegría, porque si uno no siente que su iglesia cumple con estos temas, termina creyendo que la iglesia es solo la cáscara, ¿no? Es solo la catedral revestida, es solo el ornato, la capa de cardenal, ¿no? Y bueno, y pasa que la iglesia, además de ocuparse de los pobres, y también se tiene que ocupar de los ricos, porque los ricos también tienen otras falencias. A veces los ricos tienen, como vos decías, problemas de soledad o de drogadicción o de lo que fuere. Y vos hablaste de los temas de drogadicción y de los profesionales. Yo tengo una hija médica que hace guardias actualmente en el Hospital Durán. En otra época hizo en otros hospitales también. Y yo les cuento qué pasa en la guardia médica. La gente encuentra, por ejemplo, un indigente alcoholizado en la vía pública, y lo que hacen es llamar, como vos decías, llamar al personal especializado, ¿no? Y entonces, y bueno, y del hospital van, y muchas veces lo llevaban, ¿no? Mi hija me decía, el que va por la calle se siente bueno, siente que hace una obra de bien llamándonos, dice, pero nos queda el tema a nosotros. Y ellos, obviamente, ella con su formación cristiana hacía lo que podía. Muchas veces eran personas que venían con problemas de alcoholismo, con problemas de todo tipo, y bueno, le daban una ayuda, una contención transitoria, porque una guardia tampoco lo pueden alojar, ¿no? Pero es un tema, yo creo que hay que despertar conciencia sobre la necesidad de asistir a todos formamos un cuerpo, y esa conciencia es necesariamente nutrirnos de Cristo en nosotros, transmitir esa conciencia cristiana, hacer una cadena, y bueno, y por ahí puede venir la solución. Respecto al tema de la drogadicción, hubo un pastor muy conocido, creo que se llamaba el pastor Novelli, creo que era Novelli. No sé si ustedes lo conocen, no sé qué será de la vida de él, pero hace muchos años, este era un hombre, bueno, que estaba, antes de ser pastor, antes de abrazar una vida de fe, era un pandillero, se drogaba, era un patotero, incluso había ido a Estados Unidos, y en Estados Unidos se había integrado a pandillas ya más pesadas, ¿no? Bueno, un día, qué sé yo, el Señor se le reveló, y bueno, y cambió de vida, y fundó en Uruguay una clínica para rescatar de la droga, y era el que mejor podía rescatar gente de la droga. ¿Por qué? Porque él había estado de ese lado. Entonces a él no lo verseaban, no lo enredaban en argumentaciones que a veces los mismos drogadictos, viste, generan. Y familias de mucho dinero llevaban a sus hijos para ser recuperados de la droga por este pastor, ¿no? Y es interesante cuando hablamos de la capacitación,
imagínense que como parte de la capacitación de este hombre, que llegó a ser un profesional de la recuperación de adictos, ¿no? Parte de esa formación se logró durante varios años siendo él víctima de la droga, ¿no? Conociendo el problema de ese lado. Y claro, y abordar el problema de la droga, eso no lo puede hacer cualquiera, tiene que estar muy bien formado, y bueno, desde luego tenemos que tratar de encarar la solución por todos los flancos posibles, ¿no? Por todos los flancos posibles. Esto que comentás, Juan Carlos, da pie, ahora no hay mucho tiempo para hablarlo más en profundidad, sobre todo a los casos clínicos, ¿no? Porque después yo les quiero comentar, otro día se lo comento, unas malas experiencias que tuve, en fin. Pero no hay momento ahora para ahondar tanto en Claro, los casos de claro, enfermedad, digamos, porque claro. el objetivo central de de lo que yo quería compartir hoy es tener un corazón dispuesto y ver en el más humilde a Jesús. Ese es el objetivo central. Ver en ese Jesús que nosotros tenemos que tener el corazón abierto y estar dispuestos a ayudarlo. Como decís vos, a veces solamente prestarle el oído, escucharlo o colaborar si podemos económicamente, si podemos socialmente. Yo a este hombre, por lo menos le doy un poco de compañía el día que no vine a mañana, se venía a tomar un café, por lo menos Claro, acompañe un poco, claro, claro, abiertos a eso, ¿no? Digamos, claro, yo lo pongo como ejemplo, pues el ejemplo que tengo en las manos, ¿no? claro, no, muy valioso y muy pedagógico. Claro, para hacer pedagogía, ¿no? Porque quiero aprender, Claro, ¿no? claro, Lo que menos me importa, digamos, ¿no? Digamos, sino que fundamentalmente eso, que vean que no es tan difícil, que no es tan difícil. no, Si tenemos, por supuesto, yo tuve ciertas precauciones, porque este hombre lo conocía del barrio ya de años, no es que metía a cualquiera, tampoco es. no, claro, claro, Bien, de a poco, que sea uno de última, si no lo conoce, primero lo puede empezar a ayudar en la calle y después cuando ya, claro, claro, etcétera, podrá venir a su casa. Lo que yo estoy proponiendo, también hay que tener cuidado no, con eso, también hay que tener cuidado con eso de a quién hace uno entrar a su domicilio y también reconocer el trabajo que hizo también Fernando conmigo, incluso después vino un pastor a bautizar a uno de los abuelos y todo. claro. Que yo otro día les comparto, o les mando por ahí al grupo las fotos del bautismo y todo. Camilo Maúl le mando las fotos. O sea, tener ese corazón abierto, porque todos por ahí tenemos algún anciano que está en una guardia de ancianos que conocemos, que podríamos decir, bueno, ¿por qué no lo vamos a visitar un día? Le llevamos una galletita, charlamos un rato con él, tomamos unos más. Ahora no se puede, pero bueno, por lo menos le llevamos una galletita y conversamos algo. ¿No? Todos tenemos a alguien que por ahí necesitaría de nosotros, bueno, tener el corazón abierto y que el espíritu nos guíe. Ese es el objetivo de este encuentro. Bueno, Fernando, ¿usted quiere comentar algo más? No, resumiendo lo que dijo Juan Carlos, las personas tienen que estar preparadas, tiene que haber una organización, tiene que haber un presupuesto y lo importante es la escucha, ¿no es cierto? Escuchar al otro. Y que el otro nos escuche. Pero a veces no es para cosas como para visitar a un anciano o ayudar a algún pobre, que más o menos uno tenga cierta referencia, no es tan complicado. Eso es lo que quiero decir. Bueno, hermanos, Bueno, yo quería hacerla muy larga. Yo son Muy bien. 23, muy bien. 23. Bueno, ahora sí, la próxima le tocaría a usted, Fernando, me parece, ¿no? Está bien. Yo preparo las Le pasamos lecturas del viernes que viene. Muy bien. la posta. ¿Qué prefieren, jueves o viernes? No, quedamos ya para el viernes. Al viernes. No, el viernes creo que nos cae bien a todos, ¿no? Bueno, bueno. Bueno, Sigamos con viernes y por ahí si surge alguna cuestión pasamos a jueves, pero bueno. Pero me avisan con tiempo. A ver, yo quería hacer una propuesta también, que no sé si sirve. Tener estos encuentros acá y si les parece, continuar vía WhatsApp con pequeñas sí.
pequeñas entregas de los temas que tratamos, es decir, que no sea solamente lo semanal, sino que también durante el día nos vayamos transmitiendo vivencias, experiencias, cuestiones breves, puntuales, que nos ayuden y nos mantenemos. Esto nos va a ayudar a mantenernos más en presencia, digamos, del Señor, o en presencia de vivir nuestra fe, ¿no es cierto? Así que si no ven inconveniente, nos intercambiamos vía WhatsApp. Pueden ser audios, pueden ser imágenes, pueden ser oraciones, pueden ser pensamientos, criterios, etcétera. Para eso está abierto el Camino a Emaús. Perfecto. Todo lo que sientas que aporta para la reunión de hoy o para la que vas el día que te toque dar, mandalo. Yo tengo algunos pequeños materiales puntuales que los podríamos englobar todos. Yo tengo bastante material, todo como bajo el rótulo Introducción a la Sagrada Escritura. O sea, todas cuestiones que nos pueden ayudar desde el punto de vista de la teología, del idiomático, de la experiencia religiosa. Entonces yo voy a tirar cositas que tienen que ver con cómo introducirnos a la Sagrada Escritura. Bueno, chicos, buena semana, buen fin de semana. Bueno, muchas gracias. Chao, Juan Carlos, chao, Alejandro. Bueno, chao. Suerte. Vamos todavía. Chao.